Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Estamos a mitad de semana. A mitad de semana, llegó el miércoles. Y ayer llovió en Ponce, qué bueno, bendito sea Dios. Ay, sí, no, la tierra está gozosa, por eso que está silbitiendo, los árboles, todas esas raíces, ¿verdad? Sea mucho o poquito, por lo menos refresca. Eso es así. El Señor nos ayuda. El Señor nos pide que también disfrutemos de las cosas buenas y como la lluvia refresca y renueve nuestro espíritu. Y nos alegramos porque hacía tiempito que no llovía. Con esa ¿verdad? fuerza Sí, que la necesitábamos. Sí. Vamos a pedir ahora la fuerza que necesitamos de lo alto para que el tema que estamos compartiendo desde esta carta, la alegría del Evangelio, de los frutos que el Señor quiere en nosotros y en nosotras. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Ayer compartíamos, ¿verdad?, 5 momentos, 5 experiencias de esta iglesia en salida, en este primer capítulo de esta exhortación apostólica del Papa Francisco, la alegría del Evangelio. Primeriar, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Y concluíamos el programa diciendo que hoy vamos a adentrarnos en otro tema, en otra experiencia dentro de este primer capítulo, una pastoral en conversión. Lo cual quiere decir que estos 5 elementos que el Papa nos ha puesto nos llevan y nos conducen a un cambio de mentalidad. Eso es la conversión, un volver al inicio, a los principios. No es lo mismo pastoral en conversión que conversión pastoral. Y ahí se juega con las palabras y vamos a ver el porqué. ¿Qué tipo de pastoral? La pastoral es la acción que se realiza en el camino de una vida nueva, distinta y diferente. El Espíritu renueva y transforma. Y nos pide entonces un cambio. Vamos a ver cómo es ese cambio. Nos dirá el número 25. No ignoro que hoy los documentos no despiertan el mismo interés que en otras épocas y son rápidamente olvidados. No obstante, destaco que lo que trataré de expresar aquí tiene un sentido programático y consecuencias importantes. Entonces el Papa parte de su experiencia, dice, estamos cansados de documentos, cartas y más cartas, escritos y más escritos, y rápidamente los olvidamos. Soy consciente de eso. No obstante, destaco que trataré de expresar aquí algo que tiene un sentido programático y consecuencias importantes, porque él está desde esta carta marcando la ruta evangelizadora de la iglesia. La iglesia ha de ser misionera. ¿Y qué quiere decir misionera? En salida, avanzando. Y se avanza cuando primereamos, cuando nos involucramos, cuando acompañamos, cuando fructificamos y sobre todo cuando celebramos. Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están. Entonces, mete un dedo en el ojo. Las comunidades tienen que poner los medios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están. Esto es muy importante. Léalo otra vez, hermana. Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están. Avanzar. No dejar las cosas como están. Y añade. Constituyámonos en todo. No, se saltó una línea. Tienes razón, Padre.
Ya no nos sirve una simple administración. Pero no es cuestión de administrar. Eso ya pasó a la historia. Es algo nuevo. Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un estado permanente de misión. ¿Y qué quiere decir estado permanente? Que retomo el origen, que la iglesia es misionera. No es que la iglesia tiene una misión, es que la misión tiene una iglesia. Y la iglesia existe porque hay misión. De lo contrario, no tiene sentido, no tiene razón de ser. Pablo VI invitó a ampliar el llamado a la renovación para expresar con fuerza que no se dirige solo a los individuos aislados, sino a la iglesia entera. Entonces, interesante, porque él hace un recuento histórico y se remota a Pablo VI. Y Pablo VI es el papa que pone en práctica el concilio. Le tocó. Juan 23 lo convoca, Pablo VI lo realiza y lo culmina. Y entonces dice, la palabra renovación, impulsada por el Papa Pablo VI, o San Pablo VI, no solo se dirige a los individuos aislados. No es que yo me convierto, no es que yo me renuevo yo solito. No. Es la iglesia entera la que tiene que renovarse, la que tiene que convertirse, la que tiene que avanzar. Recordemos este memorable texto que no ha perdido su fuerza interpelante. La iglesia debe profundizar en la conciencia de sí misma, debe meditar sobre el misterio que le es propio. De esta iluminada y operante conciencia brota un espontáneo deseo de comparar la imagen ideal de la iglesia, tal como Cristo la vio, la quiso y la amó como esposa suya, santa e inmaculada. Y el rostro real que hoy la iglesia presenta brota, por lo tanto, un anhelo generoso y casi impaciente de renovación, es decir, de enmienda de los defectos que denuncia y refleja la conciencia a modo de examen interior frente al espejo del modelo que Cristo nos dejó de sí. Estas palabras del Papa San Pablo VI, como dice aquí el Papa Francisco, tiene todavía una vigencia extraordinaria. Vamos a leerla otra vez poquito a poco. La iglesia debe profundizar en la conciencia de sí misma. Es lo que el Papa nos está llevando a hacer. ¿Cuál es la conciencia de sí misma? Que es una iglesia misionera, en salida. Debe meditar sobre el misterio que le es propio. ¿Cuál es ese misterio que le es propio? Anunciar el Evangelio, anunciar a Jesucristo. De esta iluminada y operante conciencia brota un espontáneo deseo de comparar la imagen ideal de la iglesia. Entonces, hay una imagen ideal de la iglesia. ¿Cómo vio Cristo a su iglesia? Pues la vio, la quiso y la amó. Esas tres palabras interesantes. La vio, la quiso y la amó como esposa santa e inmaculada. Busquemos la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 27. Porque, volvemos a lo mismo, no es que el Papa se saca esto de la manga, es que lo deja y lo toma desde la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lámpara que ilumina, es la palabra de Dios que da sentido a lo que estamos reflexionando. Y por eso dirá la Sagrada Escritura: para presentar una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e irreprochable. Lea el verso anterior. Para limpiarla con el baño del agua y la palabra, y consagrarla. El verso anterior. Estamos de abajo para arriba. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Fíjate qué interesante. Pablo parte de la experiencia del matrimonio. Entonces, vamos a leerlo ahora desde ahí hasta el versículo 27 para que veamos el contexto. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia
y se entregó por ella. Cristo se entregó, por lo tanto, el ideal de una entrega. Segundo, Para limpiarla con el baño del agua y la palabra. la limpió, baño del agua, bautismo, la palabra que se escucha constantemente. Y consagrarla. La consagra. Para presentar una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e irreprochable. Así pues, sin mancha, sin arruga, E irreprochable. limpia, sin pecado. ¿Y qué es lo que queremos presentar? Ese rostro real. Brota por lo tanto un anhelo generoso, casi impaciente de renovación. Si para lograr esto hay que renovarse, porque la iglesia tiene también sus lastres. Por eso nos bañamos todos los días, para que entendamos el concepto del baño, del bautismo. De la misma manera que nos bañamos todos los días para limpiar nuestro cuerpo de las impurezas, del sucio, ordinario. La iglesia también se limpia, se ha limpiado del gran pecado, de la oposición a Dios, pero también se limpia con frecuencia a través del sacramento de la confesión, de la reconciliación, de esas manchas del camino. Enmienda los defectos que denuncia y refleja la conciencia, realizando un examen interior frente a un espejo, el modelo que Cristo nos dejó. ¿Cuál es el modelo? Una iglesia limpia, una iglesia santa, sin mancha ni arrugas, santa e irreprochable, sin que nadie la tenga que dejar a un lado. Todavía este concepto nos necesitamos purificar, porque hay muchas cosas que no aceptamos, no queremos, porque la iglesia es santa por Jesucristo, pero también es pecadora por nosotros. Entonces es un proceso de purificación. Por eso, Padre, yo creo que el año de la misión, ¿verdad?, convocada por el Papa, que lo convocó para un mes, en el mes de octubre, pero que la iglesia en Puerto Rico la asumió todo un año, nos llevaba por este camino. El ver nosotros esa conversión como iglesia, como persona, la pastoral. Entonces, sería bueno nosotros preguntarnos, a raíz de este año que vivimos, ¿pudimos entender, comprender a lo que el Papa nos estaba pidiendo de una iglesia en salida, de una iglesia discípula misionera para que todos los pueblos tengan vida, de un renovado espíritu, ¿verdad? Entonces nos tendríamos que preguntar en el hoy, verdaderamente, ¿cómo fructificó esta experiencia de este año misionero de ser bautizados, de volver, ¿verdad?, a recordar esa experiencia de ser y sentirme enviado? Es un proceso, es un camino. Y esto se va avanzando todos los días un poquito más. Fíjate que ese año de la misión, bautizado y enviado, nos preparó para dar un paso a esto que estamos viviendo ahora. Y esto que estamos viviendo ahora nos lleva a dar un paso para seguir hacia adelante, porque no podemos quedarnos en lo que estábamos. No. Hay que avanzar, hay que seguir, hay que dar el salto de la administración a la evangelización. El Concilio Vaticano II presentó la conversión eclesial como la apertura a una permanente reforma de sí por fidelidad a Jesucristo. Entonces, ¿qué es la conversión? Una permanente reforma, darle forma nueva. ¿A qué? A la fidelidad a Jesucristo. ¿Cómo le voy a ser fiel hoy a Jesucristo? ¿De qué manera? ¿Qué voy a realizar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a impulsar? ¿Qué debo de cambiar? ¿Qué debo de mejorar? Toda la renovación de la iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación. ¿Y cuál es esa vocación? Cristo llama a la iglesia peregrinante hacia una perenne reforma, de la que la iglesia misma, en cuanto institución humana y terrena, tiene siempre necesidad. Entonces no basta anunciar la conversión para afuera, sino que tengo que anunciar la conversión adentro. Sístoles Y diástoles. Y volvemos a lo mismo, nadie da lo que no tiene. Entonces yo acepto la conversión, la transformación de mi corazón para poder colaborar en la transformación y la conversión del mundo.
Hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar un dinamismo evangelizador. Igualmente, las buenas estructuras sirven cuando hay una vida que las anima, las sostiene y las juzga. Sin vida nueva y auténtico espíritu evangélico, sin fidelidad de la Iglesia a la propia vocación, cualquier estructura nueva se corrompe en poco tiempo. Entonces no es cambiar las estructuras, tiene que ver con el espíritu que anima, sostiene y evalúa. Sin vida nueva y auténtica, sin un espíritu auténtico de evangelización que lleva a la fidelidad de la Iglesia a su vocación. ¿Cuál es su vocación? Misionera. A no ser que en Jesucristo hay salvación, esperanza y vida, no hay nada que hacer. Por eso la insistencia de un cambio, de una renovación. Renovación, acción que se renueva, nueva, la cosa se hace nueva, y la cosa se hace nueva guiada por el Espíritu. Apocalipsis, algo nuevo está surgiendo, algo nuevo estamos viendo, algo nuevo está naciendo. Ya los profetas lo anunciaban, y esa profecía se está cumpliendo. Y se cumple yo quiera o no quiera. Y a la brava, que es curiosísimo, ¿no? El Señor nos está enseñando la manera. Sí. Nos está enseñando la forma. Fíjate, la mascarilla que usamos nos está obligando a mirar de forma distinta. Porque ya no se ve el rostro completo. Entonces, la boca es muy expresiva. Y cuando vemos el rostro de una persona, vemos si se ríe o no se ríe. Pero ahora solo que vemos son los ojos. Entonces hay que evangelizar a través de los ojos. La mirada que se ve por encima de esa mascarilla es curiosísima, ¿no? ¿Qué dicen los ojos? El otro día comentábamos lo de los perros. Los perros enseñan a hablar con los ojos. Usted mira un perro, si usted tiene un perro, mírelo. Y usted se va a dar cuenta que el perro le comunica a usted muchas cosas con su mirada. Con su mirada. Pues lo mismo tenemos que aprender nosotros, a mirar de forma distinta, nueva, diferente, de una manera renovada en el espíritu. Pausamos y ahorita volvemos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Compartimos con ustedes esta exhortación apostólica del Papa Francisco en este mundo actual, ¿verdad? Y hoy tan vigente, la alegría del Evangelio
cómo nosotros ser una iglesia en salida, que estamos compartiendo con ustedes en este primer capítulo de esa transformación misionera de la iglesia. Y el Papa pues nos va haciendo un camino a todos y cada uno de nosotros y nos llama a ese renovarnos, a ese volver a ese amor primero, ¿verdad? Volver a esa fuente. Pero nos invita a revisarnos dentro de esa renovación, a ver, ya todo no puede ser igual que antes, y nos va dando pasito a pasito unas pautas y nos está invitando a esta conversión, ¿verdad? Esta pastoral en conversión. Y ahora el Papa nos va a hablar del sueño que tiene. Por eso el próximo número tiene un título, ¿no? Una impostergable renovación eclesial. Esto no se puede posponer más. Llegó el momento, ahora o nunca. Es el tiempo de Dios, es el kairos de Dios. No es el tiempo del reloj, es el tiempo de Dios. Escuchemos. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Entonces el Papa tiene este sueño. Y un sueño es lo que te mueve, un sueño es lo que te motiva, un sueño es lo que te impulsa. ¿Cuál es ese sueño? La opción misionera. Y esa opción misionera debe transformarlo todo. Y entonces comienza los escalones, ¿no? Costumbre, estilos, horario, lenguaje y para que no quede nada, toda estructura eclesial. Que se convierte en un cauce, en un río. Acuérdate lo que hablábamos el otro día del río, ¿no? Que es un río que sea adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Si no se trata de cuidar y preservar la iglesia, se trata de que la iglesia se lance al mundo. Por eso dice, prefiero una iglesia herida y no acomodada. Todo lleva su hilo. Desde el sueño, ¿cuál es tu sueño en este momento? Te identifica con ese sueño misionero que tiene el Papa, que en definitiva es el sueño misionero de Jesús. ¿Cuál es el sueño de Jesús? Que llegue el reino de Dios. ¿Y cómo llega el reino de Dios? A través de un signo. ¿Cuál es ese signo? La iglesia. Porque la iglesia no es el reino de Dios. La iglesia es un punto de referencia. Se supone que en la iglesia vivamos de una manera, como en un espejo, lo que debe ser el reino de Dios. Por eso los importantes valores de la fraternidad, de la libertad, del amor, de la justicia, de la paz, del amor, hecho carne, hecho vida. Ese es el sueño de Jesús, que además ese sueño de Jesús es el proyecto del Padre. Por eso el Papa nos recuerda ese sueño, esa opción misionera, costumbres, estilos, horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierte en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Autopreservación quiere decir cuidarse uno. Me preservo, no me autopreservo, me cuido demasiado. Y hay gente que es obsesiva en esto. Ay, no quiero envejecer, déjame taparme con la crema tal. Y se estiran el pellejo y... Perdón. Para preservarse, Ay, pero qué joven tú te ves. Y estás tan estirado que si no te puedes reír mucho porque te partes. Sí, ¿verdad? Entonces, eso mismo también el Papa nos invita a verlo. Una impostergable renovación eclesial. No podemos seguir siendo los mismos, no nos podemos quedar en las mismas estructuras, tenemos que renovarnos, ¿verdad? Ese ya siempre se ha hecho así, tiene que salir de nuestro lenguaje. Y ahora va a hablar de la reforma. ¿Qué se entiende por reforma? La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral. Fíjate que no dice pastoral conversión, sino conversión pastoral. Tiene que haber un cambio en la pastoral. Por eso es que se habla de conversión pastoral. Antes hablábamos de pastoral de conversión. Ahora es conversión de pastoral. Solo puede entenderse en este sentido. Atención. Procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria
en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así las respuestas positivas de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Como decía Juan Pablo II a los obispos de Oceanía, toda renovación en el seno de la Iglesia debe tender a la misión como objetivo para no caer presa de una especie de introversión eclesial. Veamos pues lo que quiere decir el Papa. La reforma de estructuras exige la conversión pastoral. Solo puede entenderse en este sentido. ¿Cuál es el sentido? Procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras. Una estructura es algo que se ha construido. Llámese edificio, llámese movimiento, llámese estilo. ¿Cómo hago yo que esta casa construida en X tiempo para unos servicios se convierta en una estructura misionera? Que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, por lo tanto expansiva, que se abra, que se extienda y además abierta, que no sea cerrada, que no encajone a la gente. Y volvemos a la palabra, Padre, todos, es para todo, ¿verdad? En esa expansión es para todo el mundo tiene cabida, todo el mundo tiene un espacio, todo el mundo tiene algo que opinar, que ofrecer, esos carismas, esos dones, ¿verdad? Por eso es expansiva. Y por eso coloca a los agentes de pastoral en constante actitud de salida, no estancamiento, y favorece la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. ¿Quién convoca? Jesús. ¿Y a qué los convoca? A la amistad. Entonces yo no puedo ser obstáculo, yo tengo que ser cauce, tengo que ser camino, tengo que ser puente. Me utilizan, me usan y después me dejan. Como decía Juan Pablo II a los obispos de Oceanía, toda renovación en el seno de la Iglesia debe tender a la misión como objetivo para no caer presa de una especie de introversión eclesial. Introversión eclesial quiere decir meterse dentro. Hacia sí misma. Hacia sí misma, protegerse tanto. Lo pongo como un ejemplo. Es una cosa sencillita, pero para que lo entendamos. Una familia tiene unos niños, ¿verdad? Si usted no deja que ese niño la pachee, ¿usted sabe lo que es la pachar, hermano? Bueno, Padre, me imagino que se meta en el fango y se ensucie todo y se moje todo y brinque y salte y haga lo que quiera hacer como niño. Si usted no deja que ese niño se revuelque en la tierra, Se si usted no ensucie. deje que ese niño tenga, ¿verdad?, qué sé yo, experiencias de la naturaleza tocante, que se caiga, que se dé un golpe, usted está creando una persona débil, porque los anticuerpos se esfuerzan, se desarrollan en experiencias concretas. Correcto. Entonces, si usted nunca se metió en un bache y ya la ha pachado y cha, Tan sabroso que es eso. si usted no se ha tirado bolas de fango, Ay, Dios mío. si usted no se ha revolcado en la arena de la playa, pues usted que esté... no Ay, se lo Padre, me olvida. está recordando mi niñez y en el ¿Qué barro tuvo ro- niñez? en el barro rojo que mi mamá se volvía loca con nosotras tres tirándonos en la parte de atrás de pecho así en ese barro rojo que era terrible para después uno sacarlo de la Claro. ropa. Pero eso le dio fortaleza en unos aspectos, ¿verdad? Seguro. Esto es interesante porque a veces cuidamos tanto, que entonces La sobreprotección. debilita. Entonces hay que dejar que haya ciertas experiencias supervisadas, claro, por los adultos, pero que ayuden a que se entienda. Entonces hay que dejar que los muchachos jueguen, corren, brincan, saltan, se caigan, se dé un golpe. Claro, mirar de dónde se tiró, cuidar el golpe que se ha dado, pero dejarlo que se dé su golpetazo. Claro. Porque eso será lo que fortifique su cuerpo. Y quien dice eso, pues dice también con experiencia. Cómo canalizar las energías de un adolescente que a veces da una rabieta. Claro, si se pone a dar puño contra la pared, se va a romper si la pared es de cemento. Pero ¿qué aprendiste después que te dio ese macetazo? Yo recuerdo una de las acciones pastorales que tuve con un muchachito, tenía como 15 años, y ayudaba en la Eucaristía como servidor, y un día lo veo yo que llega un sábado. Yo con ese brazo hinchado. Y muchacho, ¿qué te pasó?
Y no me quería decir la mamá, dile, ¿por qué no le dice? Le había dado una rabieta tan grande y quería darle un puño, y como no podía dárselo a quien se lo tenía que dar, como quería dárselo. Se lo dio a la pareja. Y yo le dije, ¿qué aprendiste? Que no le debo dar más a la pareja. Entonces digo, tú imagínate si te hizo daño a ti, ¿cómo le haría daño a la persona? Entonces, un ejemplo duro, fuerte, puede, bien canalizado y evaluado, ayudarnos para el futuro. Correcto. Y por eso el Señor a veces permite ciertas experiencias negativas para que seamos fortalecidos. La parroquia, Ahora va a hablar de estructura y comienza con lo más común, lo más sencillo, la parroquia. no es una estructura caduca. ¿Por qué se dice esto? Porque muchas personas comienzan en la iglesia a decir que las parroquias ya murieron, que ya eso no tiene razón de ser. No, caduca quiere decir que ya se venció, que ya cumplió su tiempo. No, la parroquia como la conocemos, hay que renovarla, pero su existencia es importante. Precisamente porque tiene una gran plasticidad. Parroquia generalmente se daba en el concepto rural. Hoy tenemos parroquias en las ciudades que son muy distintas porque la gente se mueve a donde quiere. Entonces ya no son parroquias territoriales muchas de ellas, sino parroquias de conveniencia, donde yo formo comunidad porque tal sacerdote me siento más cómodo, una comunidad. Y esto también hay que tener un sano equilibrio. Puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad misionera del pastor y de la comunidad. Aunque ciertamente no es la única institución evangelizadora, si es capaz de reformarse y adaptarse continuamente, seguirá siendo la misma iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas. Mira qué forma expresiva tan bonita de decir. La iglesia es la casa, entre las casas de sus hijos y sus hijas. Es la casa. Otra expresión más común que se oye con frecuencia, la parroquia es comunidad de comunidades. Una experiencia distinta, ¿no? Entonces, el que está al frente, el pastor, necesita docilidad al espíritu y creatividad misionera. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Hay personas que sintonizan con un medio ambiente, con un estilo, y por eso las celebraciones tienen que ser variadas. No todas las celebraciones son uniformes. En una parroquia, el pastor tiene que darse cuenta de que hay ciertos horarios que hay que favorecer cierto tipo de celebración. No es lo mismo una celebración a las 6 de la mañana que una a las 11 de la mañana. Correcto. Por ejemplo, ¿verdad? O al atardecer. Porque la población que va a esa Eucaristía es variada. Y los que son madrugadores, porque uno madrugue mucho, no quiere decir que sea más fervoroso que el que va a las 7 de la noche a la misa del domingo. Porque esa es la misa de los vagos, la última. Ponga la misa de los vagos. O sea, a lo mejor que tiene trabajo y tiene otro estilo, o su ritmo de vida. La realidad. Y a veces usamos expresiones de esta manera que pueden ser hirientes. Y cuando uno se hiere, se duele y se separa, rompe la comunión. Esto supone que realmente esté en contacto con los hogares y con la vida del pueblo. Fíjate, entonces el pastor tiene que estar en contacto con los hogares y con la vida del pueblo. Y no se convierta en una prolija estructura separada de la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos. El grupito del padre, a veces oímos esas expresiones. Y eso es lo que significa prolija. Prolija quiere decir una estructura muy especial, muy de high class. Oh. Es algo muy particular que hay que entrar con tarjeta de crédito. Con tarjeta especial de invitación. VIP. Y la gente se da cuenta de esto, ¿no? Sí. La parroquia es presencia eclesial en el territorio. ¿Qué quiere decir esto, presencia eclesial? Que las mismas cualidades que tiene la Iglesia Universal, una santa católica apostólica, es lo mismo que se vive en la parroquia. Es una santa católica y apostólica. Ámbito de la escucha de la palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y la celebración. Entonces, ¿qué se hace en una parroquia? Se escucha la palabra de Dios, se crece en la vida cristiana, se dialoga, se hace un anuncio,
se da la caridad con generosidad, se adora Y se y se celebra. celebra. Esos son los elementos constitutivos de una parroquia. A través de todas sus actividades, la parroquia alienta y forma a sus miembros para que sean agentes de evangelización. Forma, alienta a sus miembros para que sean agentes de evangelización. Cada persona en una parroquia es un agente de evangelización, realizando un servicio desde los dones y carismas con lo que Dios la o lo ha enriquecido. Es comunidad de comunidades, Ahí decíamos, santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando y centro de constante envío misionero. fíjate la definición, ¿verdad? Breve, concisa y precisa. Comunidad de comunidades, santuario donde los sedientos van a beber y beben porque quieren seguir Caminando. Y es centro de constante envío misionero. Me nutro para nutrir. Recibo para dar. Recupero fuerzas para seguir adelante. Correcto. Pero tenemos que reconocer que el llamado a la revisión y renovación de las parroquias todavía no ha dado suficientes frutos en orden a que estén todavía más cerca de la gente, que sean ámbitos de vida comunión y participación y se orienten completamente a la misión. De ahí la importancia y la insistencia del proyecto de pastoral diocesano. Queremos que las comunidades cristianas nuestras, que forman las parroquias, estén cerca de la gente. Ámbitos de viva comunión, donde la gente participe, donde la gente se oriente completamente a la misión y cada uno la asuma con alegría y responsabilidad, con gozo profundo, porque se siente enviado desde su bautismo. Desde su bautismo. Las demás instituciones eclesiales, ¿Cuáles son esas demás instituciones eclesiales? Ahora las enumera, algunas de ellas. comunidades de base y pequeñas comunidades, movimientos y otras formas de asociación, son una riqueza de la Iglesia que el Espíritu suscita para evangelizar todos los ambientes y sectores. Entonces fíjate que el Espíritu Santo suscita, ¿qué? Comunidades de base. Una comunidad de base a veces es la base. ¿Qué es la base? Pues lo sencillo, son o todos trabajadores, o todos viven en un mismo lugar, en un mismo sector, o todos tienen una misma profesión, y desde ahí van a aportar. Están también las pequeñas comunidades, que son más amplias, y aquí en la diócesis tenemos algunas experiencias en las comunidades bíblicas de reflexión, las comunidades neocatecumenales, las comunidades carismáticas, es decir, es variedad, porque hay distintos modelos según los gustos, según las calidades, según los dones de los miembros, y sobre todo asociaciones. Y esto hay que entender lo que son riquezas. Un movimiento no es mejor que otro, una comunidad no es mejor que otra. Tú vas donde te sientes llamado y donde crees que puedes realizar mejor tu fe. Por eso hay que tener cuidado con las guerras que a veces establecemos y se hacen en las comunidades o en los movimientos. Y yo pertenezco a tal movimiento, yo soy de tal grupo, aquello de Y mi Pablo, grupo es mejor. de que- Cefa, de Apolo, y yo hago lo que hay, y entonces, pero no son cristianos todos, ¿en qué quedamos? No son católicos todos, sí, pero ¿qué? Que el mío es mejor que el tuyo. Entonces, Y a la larga somos ¿de quién? De Cristo. Si sabemos, ¿verdad?, discernir y estar claros en esto, no entraríamos en estas distintas divisiones dentro de nuestras parroquias y comunidades. porque todos tenemos la misma misión, que es la de evangelizar. Por eso dice, Muchas veces aportan un nuevo fervor evangelizador, no se salta una línea, perdone, Padre, son una riqueza. de la Iglesia que el Espíritu suscita para evangelizar todos los ambientes y sectores. Hay gente que está llamada a evangelizar en la universidad. Entonces, se establece una comunidad de base en la universidad, que es muy distinta a la comunidad de base que se puede establecer en un barrio popular o en un campo. Sí, porque son ¿Entendiste? realidades totalmente diferentes. Ah, es que ellos hablan, pues que es en el ámbito universitario, en el ámbito estudiantil, en el ámbito rural, en el ámbito... Entonces, no podemos mezclar una cosa. El pastor que tiene que atenderlas a todas, tiene que ir cambiando el chip. Correcto. Pero tiene que tener la clave central, que es que todos lleguen a Jesucristo, porque todos se tienen y queremos que se salven. Es importante esa podríamos decir, base y ese detalle. Muchas veces aportan un nuevo fervor evangelizador y una capacidad de diálogo con el mundo
que renuevan a la iglesia. Hay gente que tiene esa capacidad de establecer con los pintores, con los artistas, con los músicos, con los profesionales. No es que se ponga etiqueta, es que es una realidad distinta, diferente. Y están los de a pie, que no están ni un minuto ni el otro, sino son los normalitos, decimos, ¿verdad? Yo soy de los de a pie. Bueno, pues eso también tienen su espacio y tienen su lugar. Pero es muy sano que no pierdan el contacto con esa realidad tan rica de la parroquia del lugar. Es decir, que un movimiento se aísle y no vaya a la parroquia nunca y no sirve a la parroquia, pues está desconectado. Y que se integren gustosamente en la pastoral orgánica de la iglesia particular. ¿A qué llamamos iglesia particular? A la diócesis. Por eso los movimientos tienen que estar reconocidos cuando quieren ser interparroquiales por la diócesis. Porque una cosa es que surja un movimiento en una parroquia, pero cuando eso quiere salir de ahí, quiere irse a otra parroquia, ya necesita el permiso, el envío misionero que lo da la diócesis. Esta integración evitará que se queden solo con una parte del evangelio y de la iglesia, o que se conviertan en nómadas sin raíces. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que se queda con un aspecto nada más, bíblico, y lo nuestro es lo mejor porque es la Biblia. Otro con los cantos. Otro con... No, es un equilibrio. Es un equilibrio, es una base para todos, pero es un fundamento que une a todos. ¿Y qué sucede? Hay otros que son eternos, no peregrinos, nómadas. ¿Qué es un nómada? ¿Usted sabe lo que es un nómada? No. Uno que no echa raíces. No que se mueve solamente, que no echa raíces. Porque el peregrino tiene sus raíces, pero el nómada no. Al nómada le está lo mismo que estar aquí en el sur que en el norte. Hay otros que no. No ha cimentado bien. Hay otros que son al revés. Yo soy del norte. Yo a veces me río. Porque me dice, ¿usted es obispo de Ponce? No. De la iglesia. Yo soy obispo de la diócesis de Ponce. ¿Y la diócesis de Ponce cuántos municipios tiene? 15 municipios. 15 municipios. ¿Y cuántas parroquias? 43 parroquias. Entonces yo soy el obispo de las 43 parroquias. Y por eso cuando yo voy a un pueblo distinto del Ponce, pues tengo que ver las características claves de esa, porque no es lo mismo estar en Jayuya que en Patilla, que en Ensenada, que en Guánica. Son la misma iglesia, pero esa dimensión nueva y distinta es enriquecedora en el abanico de un proceso evangelizador. Dios conmigo, Dios contigo, Dios con nosotros. Dios con todos. Dios con todos. Es importante entenderlo, porque a veces nos cerramos, y cuando nos cerramos tendemos a ahogarnos y a excluir. No en balde el Papa tituló esta parte una impostergable renovación eclesial, ¿verdad? No podemos perder más tiempo. Si no damos el paso nos vamos a morir, y eso es lo que está pasando a ciertos movimientos. A veces uno dice, ¿qué le pasa al movimiento en mi parroquia que está muriendo? Que se desconectó de la fuente. Se desconectó del tronco, y el tronco es Jesucristo. ¿Y dónde está ese tronco central? ¿Dónde se manifiesta ese tronco de una manera más clara? En la parroquia. Y de ahí nos nutrimos todos. ¿Y esa parroquia por qué? Porque como decíamos ahorita, en esa parroquia hay que palabra de Dios, hay que crecimiento de vida cristiana, hay que diálogo, hay que anuncio, hay que caridad generosa, hay que adoración y hay que y celebración. Esos son elementos que constituyen una parroquia. Quizás el movimiento tiene un aspecto, la adoración, y no tiene la parte social. Y hay otro que tiene la parte social y no tiene la adoración. Entonces, ¿qué hacen? Se ayudan mutuamente. Los adoradores comparten con los servidores de los pobres, pero todos están llamados a ser cristianos. Y el cristiano adora y sirve a los pobres. Es comunión, es participación en Cristo Jesús. Correcto. Bien, pues el tiempo se nos está acabando, ya nos quedan unos minutitos. Damos gracias a Dios, le bendecimos, le adoramos y miramos cómo podemos hacer de nuestro movimiento, de nuestra asociación, de nuestra pequeña comunidad de base o de nuestra pequeña comunidad cristiana, parte de esa gran comunión, porque la parroquia es comunidad de comunidades. Los carismas los suscita el Señor. Por ejemplo, donde hay muchas viudas, pues surge una asociación de viudas, curiosamente. Donde hay muchos jóvenes, pues una pastoral juvenil. Donde hay los niños,
Catequesis. Pero esa catequesis es porque hay muchísimos niños. Ahora, hay niños que perciben un don especial, el servicio al altar. Por eso no todos los niños de la parroquia son servidores del altar. Correcto. Por poner un ejemplo. Bien sencillito. Hay niños que se sienten llamados a servir al altar. Muchos saben leer, pero no todos se sienten llamados a ser lectores. Muchos saben cantar, pero no todos se sienten llamados a un ministerio. Y eso no quiere decir que yo sea más santo o menos santo, no. Dios me dio ese don, lo pongo al servicio de la comunidad, o no. Y hay gente que tiene visión y organiza. Hay gente que tiene la capacidad de logística. Y hay una actividad en la parroquia Y te montan sí, todo, pero no le pongan a hablar de Jesucristo, porque se traba. Hablan de Jesucristo en el orden, por poner un ejemplo, ¿no? Que a veces decimos, pero ayúdanos, es que yo tengo miedo, pierde el miedo. Pero hay que entender esos carismas. Hay gente que tiene la capacidad de elaborar floreros, poner las flores de la iglesia, o hacer una pintura. Son carismas, son dones. Todo eso se pone al servicio de la evangelización. Entonces, la música, el buen lector, las flores, el que limpia, la logística, el del sonido, el que preside. ¿Qué tiene que hacer el que preside? Unir. Y esa unidad la pedimos al Señor desde la vocación que hemos recibido en el bautismo, que nos convierte en misioneros. En la alegría, en el servicio, en la entrega y en el canto a la creación. Y vamos a cantar en la creación y a pedir que nos asista con esta hermosa oración que el Papa ha compuesto para este año del Laudato Si. Dios amoroso, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella, abre nuestras mentes y toca nuestros corazones para que podamos ser parte de la creación, tu regalo. Hazte presente con los necesitados en estos tiempos difíciles, especialmente para los más pobres y más vulnerables. Ayúdanos a mostrar una solidaridad creativa para hacer frente a las consecuencias de esta pandemia mundial. Haznos valientes para abrazar los cambios, dirigidos a la búsqueda del bien común. Ahora más que nunca, que podamos sentir que todos estamos interconectados e interdependientes. Haz de tal modo que lo logremos escuchar y responder al grito de la tierra y al grito de los pobres. Que los sufrimientos actuales puedan ser los dolores de parto de un mundo más fraternal y sostenible, bajo la mirada amorosa de María Auxiliadora. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermana, la llamaron. ¿Será Dios que la está llamando? Ay, Dios, me está marcando el tiempo. Pasen todos. Muy buenas tardes. Hasta mañana. Con un vaso de